Sí, con las preguntas presenciales. órale. La primera Vamos a, hacemos esta conferencia de prensa porque varios me han llamado por teléfono individualmente que querían alguna declaración, alguna reacción sobre algún tema y preferí hacer esta conferencia para darles a todos su lugar. Entonces, vamos a iniciar. Inicia la maestra Dorita con una pregunta de Silvia Arellano del Milenio. Sí. La pregunta dice así: Olga Sánchez Cordero dijo que su próximo sucesor debe tener en claro que la presidencia representa al Senado y no a un grupo parlamentario. Además, debe ser tolerante, objetivo e imparcial. ¿Ve esas características entre los aspirantes a presidir la mesa directiva? Además de Armenta, Narro y Gabriel García, ¿alguien más le ha manifestado su intención de suceder a Sánchez Cordero? Silvia Arellano, de Milenio. Solo los tres me han comentado su deseo de participar. Y de manera indirecta también me ha llegado la propuesta de que pudiera también participar el senador Higinio, serían 4, Higinio Martínez, pero no me han confirmado esto último, pero hasta este momento son 3 los que sí me han dicho de manera directa que quieren participar. Ayer el senador Narro me confirmó su deseo de participar, inscribirse. Ayer mismo el senador Armenta también me lo comentó y el senador Gabriel. A los 3 los recibí ayer y hoy por la mañana recibí al senador Higinio Martínez y él está valorándolo, si participa o no. Pero obviamente cada uno tiene méritos, cada uno cumple con los requisitos que requiere el ser presidente, que es tolerancia, profesionalismo, talento para ese alto puesto de dirección de la mesa directiva. Así es de que, Silvia, no hay ningún problema y coincidimos con esas características: imparcialidad, tolerancia y objetividad. Le sigue Karina Aguilar, que está aquí presente de 24 horas. Sí, Karina. Senador, usted lanzó un mensaje ayer, antier, en el sentido de que la justicia en México todavía debe mucho, pero también decía que mientras la justicia se haga por vendetas políticas y arrebatos no puede ser una justicia. Usted no dio nombres, pero considera que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero está actuando con vendetas políticas y arrebatos luego de esta prisión preventiva y detención de Jesús Murillo y la salida de Rosario Robles, que no fue gracias a la Fiscalía, que fue una salida debido a que ganó un amparo finalmente, ¿no? Sí. Parte de sus abogados. Eso por un lado, senador Cachao. Sí. Mire, en el caso del propio Jesús Murillo Caram, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Los delitos que se le acusan, o por el cual se le formuló la orden de aprehensión, es desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso de Ayotzinapa. Esta detención de Jesús Murillo Caram ocurre un día después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y de Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, en el que se confirma que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos fue un crimen de Estado
que involucró a autoridades federales y autoridades locales, pero también a miembros del crimen organizado. En el informe, el gobierno federal dio a conocer a los padres de familia que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, al señalar que todos los testimonios y evidencias acreditan que éstas fueron alteradas, las pruebas, y ellos fueron ultimados y desaparecidos. A partir de las 9 de la mañana de hoy, martes, fue presentado ante el juez de control el reclusorio norte para la audiencia inicial, en donde la Fiscalía General de la República le imputa los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. En esta primera audiencia, el juez calificará si fue legal o no la detención del ex procurador y si se reúnen los elementos de los delitos que se le imputan. Es probable que el ex procurador enfrente en audiencia prolongada su defensa, donde podrán solicitar la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, y la Fiscalía General pida al juez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. O que decidan en esta misma audiencia que se le vincula a proceso al ex procurador Murillo Karam. Se destaca que la imputación que la Fiscalía hace se realiza casi 8 años de que ocurrieron los hechos y el exfuncionario emitiera las declaraciones que ahora tratan de imputar. Entonces, yo le diría ahí que yo tengo confianza en la justicia federal. Es una prueba, es una prueba de fuego por la que atravesará el juez de control. Y es una oportunidad para que la justicia realmente no admita presión. Lo quiero decir con toda seriedad porque por pensar como pienso a veces me mete en problemas, pero no importa, no voy a dejar de hacerlo porque soy congruente. He sido adversario del señor Jesús Murillo Karam. Fuimos adversarios en el Senado de la República. Fuimos adversarios políticos en la Cámara de Diputados. Y hemos sido adversarios en distintos foros políticos. Pero tengo una opinión positiva de él, como jurista y como abogado. Es un hombre serio y deseo que pueda aclararse todo. Y no omito enviarle un abrazo solidario a su familia, que finalmente son los que sufren. En el Senado no estamos de acuerdo con que se encubra la impunidad. En el Senado exigimos justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el Senado, desde entonces, casi 8 años, siendo yo diputado, nos pronunciamos por que hubiese justicia en el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. No ha cambiado nuestra posición. Por eso yo creo que todos en el mundo y en México merecemos la verdad de lo que sucedió. Pero la Fiscalía de Gertz Manero es una fiscalía que está actuando con arrebatos y con vendetas políticas.
Yo diría que lo vamos a ver ahora que el juez decida. Por eso tengo confianza en la justicia federal. Porque en materia penal es distinto a otras materias. Aquí tiene que ser exactamente aplicable todos los elementos del delito y del tipo penal para que se considere conducta antijurídica. Si uno de los delitos no existía cuando fueron los hechos, ¿se puede aplicar ahorita a Jesús Murillo? Es difícil. Por eso le digo que es muy difícil sostener eso. No, yo espero que más lo merece México. México no merece una justicia selectiva. México no merece una justicia de guillotina. Y tenemos que tener confianza en la autonomía de los órganos jurisdiccionales. No nos queda otra. Por eso es una prueba de fuego para el juez de control, más que para la fiscalía. La fiscalía ya hizo su acusación. Ahora el juez tendrá que valorar esa acusación y las pruebas que adjunta para emitir su situación jurídica, la resolución sobre su situación jurídica, el inculpado, en este caso, el sujeto a prisión preventiva, que es el señor Murillo. Pero no me sumo a ningún coro de linchamiento, a pesar de que fuimos adversarios. No actúo de esa manera. Le continúa la maestra Dorita Nava leyendo una pregunta. Le pregunta ahora Víctor Mayén. Senador, hoy el presidente afirma que cualquiera de las corcholatas que gane la candidatura de Morena le dará continuidad a la transformación que él ha emprendido. Y no lo menciona usted. Parece ser que está fuera de esa baraja que mantenga el legado del obradorismo. ¿Por qué tiene que preguntar siempre estas cosas, Víctor? Víctor, mira, yo creo que en efecto el presidente tiene su derecho a invitar a quien él desee y tiene el derecho de hablar de quien él desee. Por eso yo creo que no ha habido hasta ahora piso parejo. Pero yo no me quejo de eso. México nos necesita a todos. Todos somos México. Y no quiero ahondar en este tiempo de confrontación y división, sino que requiere México un ánimo conciliador. Yo me siento tranquilo, me siento con mucho ánimo, entusiasmo, porque a veces las ausencias son más notables y las ausencias justificadas son más significativas. Entonces, yo estoy luchando a la buena y no voy a crecer con la militancia si yo ataco al presidente. He decidido no atacar al presidente, defender al presidente y defender las políticas públicas implementadas y ahora confirmadas en la Constitución y en leyes que hemos aprobado. Entonces seguiré resistiendo y seguiré trabajando por México. En efecto, la gente es la que va a decidir. El pueblo va a decidir. Confío mucho en la inteligencia del pueblo, porque también, junto con el presidente,
acudimos al pueblo y recuerdo, por cierto, que en el caso del presidente López Obrador, nunca hubo piso parejo. Los gobernadores actuaban en nuestra contra, el presidente de la República actuaba en nuestra contra, algunos medios de comunicación actuaban en nuestra contra, y ahora Eliseo López Obrador es presidente, sin que hubiese piso parejo. Así es de que la experiencia de él me enaltece y me nutre para seguir avanzando y para seguir insistiendo en la necesidad de profundizar el cambio de régimen que él ha iniciado. Le pregunta Israel Aldave de Forma. Dave. Senador. Oiga, senador, volviendo al tema de Ayotzinapa, preguntarle si no se está equivocando el gobierno, 8 años después de la tragedia de la desaparición de los estudiantes, está utilizando este tema como un ariete político. Si bien no se tengan responsabilidad muchos funcionarios del anterior gobierno, no se sabe quiénes fueron los que efectivamente mataron o desaparecieron a los jóvenes normalistas, y se está tratando de desviar la atención a un tema ya de carácter político, Caram, no sé quién más venga, los soldados, los militares. Y por decir, en esta indagatoria no vemos al exgobernador y a muchas gentes que también tenían que haber participado. Si no se está utilizando esto como un ariete político. Y dos, usted como maestro en Derecho, ¿no ve endeble la acusación contra Murillo Caram? Que se les vaya a caer, solamente haya sido un boom. ¿Por qué se lo pregunto como maestro en Derecho? Porque se le acusa de desaparición forzada. No hay ninguna prueba que él haya estado quemando a los jóvenes en el basurero o como haya sido, ¿no? Eso, yo te lo pregunto. Aldave, yo soy maestro de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y trato siempre de mantener mi congruencia. Y en materia penal tiene que ser estricta la aplicación de los elementos del delito para que prospere. Por eso el juez penal tiene que valorar muy bien las pruebas que se le adjuntaron como base de la acusación. No soy juez de control, pero soy maestro en Derecho, doctor en Derecho, y ahora estaba revisando lo que surgió en los medios de comunicación. Y deseo que el juez sea estricto en la resolución de la situación jurídica. Enaltecerá al Poder Judicial si así ocurre. Enaltecerá. Y lo ubicará en un lugar de autonomía real. Eso es lo que deseo. Pero no es fácil acreditar las conductas tal y como están planteadas. No conozco todas las pruebas, pero las que he visto, no lo sé, parecieran ser insuficientes. Pero será el juez de control quien decida. Y no es fácil por el ambiente que se ha desatado en los medios de comunicación, en las redes, porque hay un clima de linchamiento previo sin haber sido escuchado en juicio. La presunción de inocencia y el debido proceso son principios constitucionales, la base constitucional del sistema penal mexicano. Si este se altera, nada tenemos que hacer. No debe de alterarse. Oiga, entonces considera que el fiscal general es una persona muy cuestionada, ¿no? ¿Considera que actuó mal el fiscal? Se lo pregunto porque hoy da el informe el subsecretario Alejandro Encinas y al otro día inmediatamente se detiene a Murillo Caram, ¿no? Sí. O sea, no demuestra autonomía, ¿no? Yo tengo una opinión positiva
del fiscal general de la República. Yo espero que la base de la acusación del licenciado Jesús Murillo Caram sea debidamente valorada en el juzgado por el juez de control. No incurro en emitir adjetivos o descalificaciones contra el fiscal. Vivimos un sistema jurídico en donde el fiscal ha hecho una acusación. Ahora el juez tendrá que calificar y determinar la situación jurídica del denunciado. Y yo confío en eso. Yo confío en que habrá de aclararse todo. Eso se lo platico después de que suceda. No quiero adelantar vísperas. Vamos a esperar. Yo tengo confianza en que todo pueda ser aclarado y que las pruebas que se tengan sean suficientemente claras y contundentes para actuar en uno o en otro sentido. Ya lo comentó, pero quiero insistirle, ¿no teme que ahora que usted participó en la presentación de este libro, que es una clara crítica a las conferencias del presidente López Obrador, sus adversarios, sus contrarios al interior del movimiento, no teme que lo quemen en leña verde? No, ya están quemándome en ¿Más? leña verde. ¿Más? No, yo estoy acostumbrado a la adversidad. Siempre he sido un hombre que defiende su criterio. Y si en el Senado de la República, la institución oficial, no tengo la libertad para reunirme con cualquier persona, ¿dónde la tendré? Este es el Senado, no fue una casa privada, no fui a esconderme. Di la cara y dije, no estoy de acuerdo con que lo digas, no estoy de acuerdo con lo que dices, con lo que afirmas. Defendí al presidente de la República y ojalá y todos quienes sean simpatizantes defiendan al presidente de este tipo de foros y no ocultarnos y no soslayar la presencia de los adversarios del presidente, sino enfrentarlos con razones y enfrentarlos con respeto. Es lo más conveniente, en lugar de hacerle a la política del avestruz, de esconderte bajo tierra y pensar que nada pasa. Yo prefiero enfrentar los hechos. Y aquí fue, en el Senado de la República. Y aquí en el Senado se escuchan todas las voces. La Inquisición se suprimió desde el siglo XIX. Y yo creo que es un momento de demostrar que se puede dialogar con cualquier expresión política. México está urgido de un ambiente de conciliación. México necesita tener confianza en un proceso de entendimiento con todos los actores políticos. Eso es lo que yo creo, pero además lo he practicado. Tengo la capacidad de reunirme con el PRI, con el PAN, con el PRD, con mis compañeros de Morena. ¿Por qué tendría que tener temor? Aunque la crítica me llega, pero todos los días, lo que haga o lo que diga, todos los días me cuestionan por una o por otra cosa, porque eso es lo que ha generado la anticipación de la campaña. Eso es. Y vaya que no tengo defensas, ninguna defensa. ¿Dónde está Ana? Les voy a enseñar mi española. ¿Dónde está Ana? Mi publicista. Ana. Háblale, Ana, ¿dónde está Ana? Para que vean que yo digo, no necesito publicistas extranjeros. Soy de corazón nacionalista. Y
de Acción Nacionalista. Hay una chaparrita que me ayuda, que me atropella cada vez que puedo. Entonces, y es chiapaneca. Mírenlo. Véngase. Esta es mi arma secreta. Ella es la que se encarga de medios. Gana modestamente. ¿Desde hace cuántos ha comido? Ha aprendido. No, pues ya páguenle más. Si gana modestamente, páguenle. Del grupo parlamentario de Morena. Necia, no está imponiéndome que no haces esto, habla así, quítate esa corbata, ponte este saco. El reloj. Porque no lo acepto. El reloj, enséñalo, enseña tu reloj. O escóndalo, depende. O no te metas a ese restaurante. No hago nada de eso, no les hago caso. Por eso, miren, mi arma secreta para enfrentar. Para enfrentar Mujer mexicana. a enfrentar a los extranjeros. Son mejores los mexicanos. Bueno, Le leo una pregunta del Heraldo de Misael Zavala, la Marta Loreta. Misael le pregunta, ¿en estos días se ha logrado un consenso para la presidencia de la mesa directiva? ¿O si los tres aspirantes se mantienen para ir a una elección en urna? no, a ver, ¿quién lo pregunta? Misael Zavala del Heraldo. Misael, aunque últimamente ya no me sacan ahí en el Heraldo. Yo entiendo por qué, pero no se preocupen, yo entiendo por qué. Entiendo por qué. No, Misael, no, saludos allá, Franco. No he logrado ningún acuerdo. No hay candidato de unidad, pues para que me entiendan. Ayer les comenté hace rato que me reuní con los tres aspirantes. José Narro, Céspedes, Gabriel García y el senador Alejandro Armenta. Y los tres me han dicho que se quieren inscribir como candidatos a la mesa directiva. Y les he dicho que tienen la libertad. Y que será la mayoría la que decida. O bien, si se acepta el procedimiento que propone Gabriel, vamos a deliberarlo y a votarlo. Gabriel García. Quiere decir que el martes que inicie la plenaria, vamos a sacrificar un secretario de los que no confirmen o de los que no tengan tiempo de venir al Senado o que tengan otras ocupaciones que les impida estar en la plenaria. Aprovecharemos ese momento para internamente discutir y comentar todos los temas, incluyendo la Jocopo, las comisiones, todo, lo quiero abrir, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila, no hay problema. Yo aquí le dedico tiempo completo, hasta domingos estoy aquí. No tengo ninguna dificultad. Todo se pone a la mesa de la discusión. Entonces vamos a buscar un momento el día martes. Esto lo propuso el senador Reginio Martínez, lo propuso el senador Cravioto, lo propuso el senador Gabriel García, y yo no tengo problemas por hacerlo. Entonces, Misael, va a ponerse bueno la próxima semana, lunes, más bien martes y miércoles. Y si algún secretario está impedido o tiene otras ocupaciones que atender, en ese espacio lo vamos a usar para la discusión interna de todos los temas abiertos que se quiera comentar. Y yo propongo a la mesa directiva, propongo al grupo también que sea público, que se abra a los medios. A ver, ¿qué dice la mayoría?
No, son buenos, son muy transparentes mis compañeros y compañeras. Pero no tengo problema. Le pregunta Sandra Aguilar, de Grupo AR. Sandra, Senador, nos acaba de compartir que en efecto está convencido que su camino es no atacar al presidente. Hemos pasado ya por el tema de Ayotzinapa, hemos pasado ya por la liberación de Rosario Robles, hemos hablado ya de las mañaneras. Hace unos instantes acaba de terminar la presentación de este libro, El imperio de los otros datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Presentado o de la mano de la senadora panista Kenia López Rabadán, y llama por supuesto la atención que este periodista con muchos años de trayectoria, el teacher como todos lo conocemos, López Dóriga, también estuvo en la presentación de este libro. No sé si ya haya tenido la oportunidad de poder leerlo. Usted nos comparte también que no concuerda con lo que se publica en esta edición, en esta presentación. ¿En qué sí concuerda, senador? ¿Hay algo de este libro, hay algo de esta práctica o de este gobierno en lo que sí concuerde usted? sí, yo lo dije ahí en la presentación. Yo concuerdo con las políticas públicas del presidente. Para mí el presidente, lo dije y lo repito ahora, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Y obviamente no concuerdo con el contenido del libro, pero sí concuerdo con que tenga el derecho a expresarlo. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que el libro tiene, pero tampoco puedo actuar como censor, lo que es plural. De hecho, se presentan muchos libros todos los días. Cuando puedo acudo, cuando me invitan previamente acudo a uno y a otro. No por el simple hecho de acudir, presumes o te adhieras a lo que responde. Por eso lo aclaré ahora. En el caso de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, fue liberada en efecto en el Centro Femenil de Inserción Social de Santa Marta, Catitla, y es acusada por ejercicio indebido del servicio público. Los cargos que se le imputaron fue por la llamada estafa maestra, que develó una red de recursos que se desarrolló entre 2013 y 2014. La exfuncionaria fue señalada por uno de los desvíos del esquema por 2.224 millones de pesos, que se encontraban destinados a ampliar la cobertura de programas sociales en las zonas de pobreza del país. En total, se reveló que la Sedesol contó con 10 convenios con 2 universidades, varias universidades, para realizar este presunto desvío de recursos. El delito por el que se le acusa no ameritaba, por parte de la norma jurídica, la prisión preventiva. Pero la exfuncionaria fue encarcelada luego de que se presentó a la audiencia en la que fue vinculada a proceso en agosto del 2019, documentos falsos. Y el juez de control consideró que podría sustraerse de la acción de la justicia, que presentó una licencia que aparecía un domicilio distinto al que había. La puesta en libertad de Rosario Robles
fue consecuencia de la solicitud formulada por su defensa, en virtud de su estado de salud, para cambiar las medidas de prisión preventiva a otra medida cautelar que le permitiera estar en libertad con la obligación de acudir a firmar cada 2 semanas que pueda salir del país. Este cambio de medida cautelar fue autorizado por el juez de control con la anuencia de la Fiscalía General de la República. No interpuso un recurso en contra de la Fiscalía, lo que le permitió a Rosario Robles enfrentar el proceso en libertad. Se destaca que con independencia al proceso que está enfrentando la exfuncionaria federal, tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, 77 millones de pesos en la Fiscalía General de la República, que podría ejecutarse en cualquier momento. En mayo pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, anunció que promovería la excarcelación de las mujeres que llevaban más de 2 años presas en el penal de Santa Marta, que se mantenían en prisión preventiva sin que se les hubiera dictado sentencia. No sé si lo recuerden, incluso fue una resolución de la Corte. En julio pasado, el propio ministro Arturo Saldívar afirmó que el máximo tribunal del país estaba pendiente de causas de las mujeres, que ella, otras, no podían estar en procesos de prisión preventiva cuando tenían más de 2 años. Se reitera que aún con la nueva medida cautelar autorizada por el juez de control, la exfuncionaria federal continúa con el proceso hasta que se resuelva la situación jurídica mediante sentencia, sin perjuicio de que pudiera enfrentar un nuevo proceso en caso de que se ejecute la orden de aprehensión ya señalada. De manera personal, siempre me alegra que las personas que padecen enfermedades o de edad puedan obtener su libertad. Para mí, Rosario Robles no representa un peligro social. Ni tampoco creo que se fugue, se dé a la fuga, tampoco lo creo. Y por su familia puedo decir que coincido con su medida cautelar, dado que llevan más de 2 años con prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Pero como ella, como Rosario Robles, hay mujeres y hombres con prisión preventiva oficiosa con más de 2 años que no han obtenido su libertad. Debería extenderse esa medida cautelar para todos los hombres y mujeres que están en las mismas condiciones. Nuestro sistema de justicia tiene que ser revisado con Entonces, urgencia. estamos viendo que no es una casualidad. De repente los medios de comunicación compartimos información y estamos pues, con esto confirmando que no fue una casualidad, fue No. cuestión de resolución que este proceso continúe. Eso Así es es. importante. Así Gracias, es. senador. Así es. Le pregunta Alberto Valderrábano, Al- de la cadena Raza. Alberto. La maestra Dorita Nava. Senador Monreal, a Andrés Manuel López Obrador lo han criticado por el abuso de poder que ha caracterizado a su régimen y sigue utilizando las mañaneras para continuar dictando lo que se debe hacer en su partido sobre la designación del candidato presidencial.
¿Cree que este abuso de poder ya invadió a Morena? No, yo no creo que haya abuso de poder en las mañaneras, sino expresiones libres de lo que él considera pertinente expresar. Morena está en un mal momento, yo lo he afirmado, y ahora que está muy acelerado todo el proceso interno, para mí es un error haber anticipado con tanto tiempo el proceso interno de sucesión presidencial, porque se pueden presentar indicios de división, y si hay división se pone en riesgo la ratificación de la elección en el 2024. Pero además es más evidente cada día que no hay piso parejo, que hay favoritos, no le han hecho caso ahí al presidente, de que no se metan los gobernadores, que no se metan actores políticos, que no se metan actores sociales y que dejen a la gente que decida. Y esto puede alterar. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero deben de hacerle caso al presidente, porque es su legado. El legado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la democracia. Y si se meten los gobernadores o gobernadoras para imponer, van a alterar ese legado. Entonces, yo estoy tranquilo. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Espero que se corrija esta situación para que haya piso parejo. No soy ingenuo de dónde estoy parado y sé dónde me ubico. Pero tengo mucha confianza en que saldremos adelante. Tengo fe en Dios. Aunque Dios no me va a emparejar el piso, pero no, a lo mejor sí, Hay que confiar, Santo Niño de Atocha, es grande. El Santo Niño de Atocha repara caminos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Prende el micro, por favor, Perdón mi ignorancia. No hay problema. A Ya ver, será el legislador. Ojalá. Acaba de tocar un tema, se ha estado tocando un tema muy importante que yo ya lo traía en la agenda con ustedes, yo no había podido venir, y es el aparato de justicia. Obrador, con todo ese poder que tiene ahorita, prometió hacer cambios desde hace un buen tiempo y no lo ha logrado. De hecho, se suponía que Saldívar, el ministro presidente, iba a ser su ariete para eso. ¿Qué tal, si usted, vamos a pensar que lo lograra llegar a la presidencia, cómo enfrentar ese poder que es el judicial para poder hacer esa reforma? Porque lo acaba de decir, y lo vemos en todos los medios de comunicación de provincia, hay mucha gente en la cárcel inocente, o que se le siembran evidencias, y están y ahí se quedan años. Incluso la amnistía de Obrador ni siquiera se ha visto así tan efectiva como se esperaba o se pensaba. ¿Cuál es ese poder que está allá adentro que no permite hacer ese cambio? ¿Es un poder malévolo? ¿Qué es lo que está impidiendo todo este cambio en el aparato de justicia? Es un tema muy importante. Para mí es una asignatura el sacudimiento que necesita el sistema de justicia. Es una grave deficiencia que no se ha podido corregir. La mayoría de los ministros de la Corte, yo conozco hombres y mujeres, tienen un perfil progresista, pero algo pasa, que no hay forma de cambiar y de sacudir las inercias que han hecho rehén al sistema de justicia. Vaya que se escapa un poco de la justicia federal.
La justicia local está verdaderamente mal, igual que las fiscalías de autónomas no lo son. Entonces sí es conveniente una revisión profunda y una reforma profunda al sistema de justicia. Nosotros hicimos algo hace 2 años que quedó corto. Solo atendimos temas de ascensos, con la ley orgánica y en la reforma constitucional, pero no fuimos a fondo. Debo de aceptar. Cada día es más indispensable a fondo una reforma al sistema de justicia que rescate la confianza ciudadana. Es un tema pendiente. La gente se queja mucho del sistema de justicia. Se queja mucho de este clima que se siente de justicia selectiva, justicia de vendetta, justicia de... No queremos eso. Queremos justicia imparcial, justicia objetiva, justicia. Pero ¿cuál es el poder que está impidiendo ese cambio? ¿El narco, el empresarial, Adentro, político? Adentro tenemos que sacudir adentro del sistema. Adentro. Yo creo que el poder legislativo tiene un diseño institucional. Ahora ya para concluir de mi parte de Nies México es, hablan mucho, Andrés Manuel critica mucho el aparato democrático de México. Sin embargo, pues Morena ha llegado con el voto popular, en tanto presidencia, ustedes, diputados, gobernaturas, etcétera. Y usted habla también de que no hay piso parejo, pero sin embargo, también lo dice, el pueblo habla, lo dice Obrador. Entonces, ¿para qué intentar hacer cambios en el INE? Ustedes llegaron con la democracia y con el voto del pueblo y a pesar de todo esto. Sí. Y aprovechando, ¿usted se considera un rebelde de la política? Porque está en Morena, pero está en un hándicap en contra hablando de la democracia, porque... Yo me considero demócrata irredento, una especie de rebelde con causa. Y en el INE, la propuesta de modificación constitucional y legal está en Cámara de Diputados. Vamos a esperar que hagan su trabajo para nosotros actuar como Cámara Revisora. Yo tengo mis propias observaciones respecto del INE y para mí medianamente ha cumplido su función. Sí hay que hacer reformas, sí hay que modificar reglas, sí hay que actualizar otras y estamos dispuestos a eso. Pero vamos a esperar que la Cámara de Diputados concluya su trabajo de análisis, discusión y votación para que nosotros actuemos como Cámara Revisora. Gracias. Magali Juárez trabaja en La Razón y le manda una pregunta por medio del chat que se le va a leer la mano. ¿Sí? Los nuevos datos que presentaron sobre el caso Ayotzinapa ya los negaron los supuestos involucrados, como Omar García Harfuch, quien dijo que es una versión absurda la supuesta reunión para acordar la verdad histórica. ¿Corre el riesgo de caerse toda la argumentación que presentó el gobierno federal y de la que hasta se deslindó el GIEI? Sí, Magali, ya más o menos le respondí en términos generales y amplios en la respuesta de alguien. Entonces vamos a esperar. Creo que mañana, desde hoy inició la audiencia. No sabemos si les van a conceder una prórroga a la defensa y al acusado. Y vamos a esperar. Yo lo que creo es que es una prueba de fuego para el Poder Judicial y su autonomía. Vamos a esperar en las próximas horas. La que sigue es Juan Pablo Guerrero del canal del Congreso, que está aquí presente. Senador, buena tarde. Preguntarle su valoración sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la reforma sobre medios de impugnación sobre la
separación entre el Poder Legislativo y el Tribunal Electoral. Y preguntarle también, pues ya van varios ordenamientos que son, digamos, reconvenidos por la autoridad judicial. ¿Cómo plantear las reformas desde el Senado para que ya no suceda esta situación? Sí, el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de las impugnaciones que formuló Movimiento Ciudadano y una minoría del Senado de la República, en efecto invalidó el artículo 10, si mal no recuerdo, de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Este precepto, recordemos, establece la improcedencia de los medios de impugnación contenidos en este ordenamiento cuando se pretende impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión. El tribunal consideró que si bien no todos los actos intraparlamentarios son impugnables, la norma impugnada resulta inconstitucional, pues a juicio de ellos había una barrera sobreinclusiva que impedía a los legisladores acceder a una tutela jurisdiccional efectiva. Nosotros creemos que es una injerencia indebida de la Corte, pero ya es una resolución. Hay una iniciativa esta iniciativa la presentó el presidente de la Cámara de Diputados. Hay otra que yo formulé, vamos a continuar su trámite. La idea es poner un límite al Tribunal Electoral y poner un límite al Poder Judicial sobre nuestras facultades y funciones. No vamos a ceder en eso. No vamos a ceder en ponerles límites, porque es parte de lo que nos corresponde hacer. Nosotros creamos las normas, el Ejecutivo las observa y el Judicial las ejecuta. Caso concreto. Entonces, es una resolución que ya tiene validez jurídica, pero no vamos a ceder, vamos a insistir en que se extralimitó la Corte y se extralimita el Tribunal Electoral del Poder Judicial. La pregunta de Andrea Becerril, la maestra Dorita Nava. Sí, Andrea. ¿Cuántos senadores más se han inscrito para presidir la mesa directiva? ¿Qué pasará si no hay consenso y la bancada se divide? ¿Aceptarán la propuesta del senador Gabriel García de definirlo en una tómbola? Y preguntarle también si en aras de la tolerancia que usted argumentó, se justifica su presencia en un acto de los opositores solo para golpear al presidente de la República. Bueno, le contesto, la última ya la he dicho con mucha amplitud. Yo sí creo en la tolerancia. Vale la pena correr el riesgo y vale la pena debatir con quienes piensan distinto que yo. Pero la tolerancia debe de ser un valor de la democracia. Y no soy Torquemada, ni soy parte de la Santa Inquisición que pueda llevar a la hoguera a libros o a pensamientos. No creo en eso. Y no por escuchar puntos de vista distintos uno se alinee o se afilie. Al contrario, hay que debatirlos. Pero la tolerancia siempre la defendimos. En la oposición éramos los primeros que defendíamos la tolerancia, que fueran tolerantes con nosotros. Ahora que somos gobierno, no podemos cambiar de que hoy seremos intolerantes, ¿no? Por eso estoy tranquilo. En mi pensamiento que no se ha modificado, que sigo actuando de manera consecuente. Y respecto, ya lo he platicado, Andrea,
No hay otros nombres que se hayan registrado, salvo estos 3. Y el tema de la propuesta del senador Gabriel, pues se llevará a votación el día que nos reunamos. Y todo se va a llevar a cabo por mayoría, con respeto a mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario. Así es de que no hay ninguna dificultad. Quedan 2 preguntas del chat nada más. La Sí. primera es de Gerardo Segura de Azteca en Noticias. ¿Sí? La Guardia Nacional debe ser militarizada e incorporada a la Sedena, aún en contra de la Constitución, y criticó el que no haya justicia en algunos estados del país. Exactamente a qué estado se refiere y qué hacer ante esa situación. Bueno, la Guardia Nacional se ha anunciado que se incorporará a la Secretaría de la Defensa por el Ejecutivo Federal, este anuncio hecho. Pero yo he dicho que cualquier naturaleza jurídica de la Guardia Nacional tiene que modificarse en la Constitución. No admite que sea por ordenamiento jurídico jerárquicamente inferior a la Carta Magna. Sostengo eso. Entonces creo que nos iban a enviar una iniciativa, no la han enviado, vamos a estar a la espera de su envío. Y respecto de, ¿cuál era la otra pregunta, Gerardo? Es sobre, criticó el que no haya justicia en algunos estados del país. Sí, para mí el sistema de justicia penal, el sistema de justicia en general en los estados es muy deficiente. Los tribunales locales están muy subordinados y los que no están carecen de recursos económicos para ejercer con plenitud sus facultades. Deja mucho que desear la justicia local. Se los digo porque conozco muchos estados del país en estas condiciones. Le pregunta Leticia Robles en el chat también. Sí. La pregunta de Leticia Robles se relaciona sobre la decisión de la Suprema Corte que echó abajo la reforma. Ella le pregunta, ¿es un fracaso más de la aplanadora de Morena que se niega a escuchar las alertas de la oposición? No. Porque la Corte le dio la razón a los opositores y además le agrega, acaba de decir de poner límites al judicial. ¿Y quién le pondrá límites al legislativo? Sí. Cada uno tiene en la teoría de pesos y contrapesos facultades y funciones. Entonces no hay ningún problema. La función legislativa se desarrolla conforme a la Constitución y la ley. Y por eso creemos que el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral, se excedió. Para mí la reforma no fue correcta en su interpretación. La resolución emitida por la Corte, sin embargo, la vamos a observar, pero vamos a insistir en modificar la ley de medios de impugnación, eso no le quede ninguna duda, porque están invadiendo la esfera del legislativo y eso no se puede permitir. Por ningún motivo se puede aceptar que el judicial haga las veces de poder legislativo. Lo demás es parte de la discusión que tenemos, Leti, y vamos a avanzar en ese sentido, estoy seguro de ello. Entonces, no hay ningún problema, simplemente cada uno asume su responsabilidad y nosotros continuaremos impidiendo que el Poder Judicial se extralimite e invada nuestras facultades. Eso no lo vamos a admitir nunca. Por mi formación jurídica, nunca podría admitir una invasión a mi esfera de competencia, siendo legislador o no siéndolo. Eso es lo que creo. Muchas gracias a todos. Creo que estaban apagadas las cámaras, ¿no? Nos falta Claudia Flores. Sí, le pregunta Claudia Flores Barreto de M+. Le pregunta, senador, ¿la oposición podría presentar a su propio candidato a presidir la mesa directiva si no le satisface el perfil de quien postule su bancada? ¿Sería legal? Y también agrega, ayer reconoció el senador Narro que fue citado a declarar como testigo en el caso de los madrinos que lo custodiaron y de los que no hay rastro. ¿Usted qué sabe de esta indagatoria? Y en todo caso,
¿esto no perjudicará al senador Narro en su aspiración de presidir el Senado? Mire, yo no sabía de que había ido a declarar, Claudia, pero no tenemos una sentencia ni tampoco una resolución que condene al senador Narro o a ningún legislador. Por lo tanto, somos partícipes y defensores del principio de presunción de inocencia. El senador Narro va a participar en el proceso interno, Claudia, o en el proceso que se apruebe el día que nos reunamos, los senadores y senadoras. He estado hablando con la oposición, Claudia, con los grupos parlamentarios distintos al nuestro. Y sí, lo que usted dice es cierto. Hoy estoy batallando más, históricamente. O sea, lo digo con toda honestidad. No había batallado tanto en la mesa directiva. Y estoy platicando. No puedo adelantar nada, pero estoy batallando para lograr acuerdos. Y es que el mismo clima político que vivimos me hace más difícil celebrar acuerdos, porque ellos se sienten ofendidos o se sienten agraviados con posiciones políticas que se expresan, y aquí en las cámaras repercute. Entonces sí se me dificulta más. En el Senado somos 60 senadores de Morena y la composición es de 128. Necesito cuando menos 65 si es que vinieran todos los senadores de Morena. Somos 60. Entonces sí estoy batallando como coordinador de la mayoría, como presidente de la Junta. De aquí a 8 días estaré pendiente de celebrar estos acuerdos y lograr consensos. Ojalá y lo pueda lograr. Y estos días aceptaré invitaciones en Guerrero a presentar el plan de turismo, y en Jalisco estoy invitado a un desayuno plural al que ya han asistido varios de los aspirantes a presidir el país. Entonces estaré estos 2 días, un día y medio. Entonces, Claudia, vamos a ver cómo intensificamos los acuerdos para lograr que el proceso que se lleve a cabo sea un proceso que a todos satisfaga. Y luego después hablar con la oposición o con los otros grupos parlamentarios. Entiendo que hoy están más renuentes que en otras ocasiones. Pero vamos a ver. Tengo confianza en que logremos transitar bien. Tengo confianza en la madurez de todos. Tengo confianza en que esta Cámara ha sido respetuosa y que esta Cámara ha celebrado acuerdos desde hace 4 años, que ha sido para bien del país. Muchas gracias y saludos. Gracias a todos. Buen provecho, buenas tardes.